Ah, bueno, ya. Bien. Y en español, si hacemos la oración en español, yo diría, ella tiene o un niño, ella tiene un niño joven o un niño pequeño, digamos. Ella tiene un niño pequeño. Bien, ¿cuál es el adjetivo en esa oración en español? Ella tiene un niño pequeño. ¿Cuál es el adjetivo? ¿Alguien sabe? Ella Pequeño. tiene un, ajá, pequeño, porque está describiendo al niño. Esa palabrita pequeño está describiendo al niño, ¿verdad? Entonces ese es el adjetivo. Como decíamos aquel día, el martes, toda palabra que describa objetos, personas, animales, lugares, cosas, esa palabra es un adjetivo. Bien, si nos fijamos en la oración en español, dice, ella tiene un niño pequeño, el adjetivo va al final, pero ¿por qué aquí está antes y no al final? ¿Por qué no dice, she has a child young? ¿Por qué? Entonces, cuando estamos como aprendiendo esa estructura puede confundirnos porque lo vamos a traducir tal cual del español al inglés y lo vamos a escribir, she has a child young. Y entonces aquí voy a explicar por qué es que aquí está antes. Miren, aquí sí está al final, miren. My grandfather is old o my grandfather is very old. Porque aquí está al final y aquí no. Esta es otra. Solo esta que está aquí. That is a nice dress. Nice dress. Pero ¿por qué no dice that is a dress nice? Porque en español yo lo diría, ese vestido es bonito o es genial. Miren el adjetivo va al final en español, pero ¿por qué aquí está antes? Aquí es otra, miren. I want a new sofa. ¿Por qué no dice I want a sofa new? Esta es otra. This is a terrible party. ¿Por qué no dice this is a party terrible? Entonces, nos empezamos, ¿por qué se usa así? Y antes de explicarlo, me gustaría saber si alguien tiene una duda. ¿Por qué no vamos a pasar a esta parte? Perdón, si alguien tiene una idea del por qué es que se usan esos adjetivos así. ¿Por qué es que está así eso antes de lo que estoy describiendo? Ok. Primero que nada, vamos a ver esto. Estas palabritas. Aquí dice singular y aquí dice plural. Singular and plural. Y en sí lo que debemos aprendernos es esto, el significado. This, this, that, and those. This, that, and those. Bien, esto se pronuncia en casi igual. Lo que pasa es de que eso va a depender de lo que estemos hablando. Porque uno es en singular y otro es en plural. This significa este, tal cual, este o esta. Si yo digo, this computer is old, esta computadora es vieja, esta. Pero si yo me quiero referir en plural, digo, estos libros eh, son interesantes. These books are interesting. These books, hasta el sustantivo está en plural, books, porque es en plural. Y ya no diría este ni esto, sino que estos o estas. Digo, estas personas son muy amables. These people are friendly. O these are friendly people. Y ya vamos a ver cómo hacer oraciones. Pero aprendamos esto primero. That. ¿Qué significa aquel o aquella? O podemos traducirlo como eso o esa. Si yo digo ese celular, entonces that cell phone, that, porque es algo que no está cerca de mí. Es en singular, pero es algo, se usa cuando algo no está cerca de mí, cuando algo está lejos. Por ejemplo, tenemos este otro, those.
que este sea en plural. Significa esos o esas, o aquellos o aquellas. Eso depende de cómo lo queramos interpretar nosotros. Si yo digo, em, esas, esas personas o esos alumnos, those students, esos profesores, those teachers, se usa cuando estoy hablando de algo que no está cerca de mí, ¿verdad? Bien, para que no nos confundamos, estos dos son en singular y estos otros, these and those, son en plural. La única diferencia de estos singulares es que uno se usa para cosas cercanas y otro para cosas que están lejos. Igual estos que en plural. Ambos son en plural, pero uno se usa para cosas que, this se usa para cosas que están cerca en plural y those para cosas que están alejadas en plural. Ok, let's see some examples. En la imagen pueden ver y dice, this is an apple. This is an apple. Bien, es algo que está cerca. This is an apple. Pero si ya ponemos that, es algo que está lejos. That is an apple. Esa es una manzana. Y ahora veamos la tercera. Number 3. These are apples. These are apples. Bien. ¿Alguna idea de cómo interpretarían esta oración en español? Esta. These are apples. Estas son manzanas. Estas, así de sencillo, correcto. Estas son manzanas. Y si leemos estas, those are apples, ¿cómo interpretarían estas? Aquellas manzanas. Ajá, correcto. Aquellas manzanas o aquellas son manzanas, correcto. O si no decimos, si no queremos decir aquellas, esas también, esas son Es, manzanas. Entonces, ujú. Y ahí como lo querramos decir, aquellas o esas, aquellos o esos. Eso no altera nada, ¿verdad? Lo que queremos decir. Eso no cambia. El significado al final es el mismo. Bien, ahora, no sé si tienen alguna duda en cuanto a estas palabritas. These, that, these, and those. Do you have questions about that? ¿Tienen preguntas sobre eso? Aún no hemos visto cómo se usan en las oraciones, solo estaba explicando la diferencia entre ellos. Pero me gustaría saber si tienen alguna duda. Yo Por el sé que el momento no. tema ajá, muy bien. Yo sé que el tema en específico no está en la plataforma, pero es algo que quise explicar ya que habían esas oraciones ahí. Y esto es bien usado, estas palabritas son bien usadas. Y aquí dice, how do we use adjectives in English? ¿Cómo usamos los adjetivos en inglés? Bien, en español acostumbramos a usar los adjetivos al final de la oración, como ya veíamos al inicio. Bien, en, I want that some of you help me out to read the first example, please. Si alguien me puede ayudar a leer este ejemplo que está aquí. El primero, the first one. This is a new computer. Okay, thank you. This is a new computer. Okay, y está correcto, aquí dice, is correct. Is correct. This is a new computer. Miren, el adjetivo está antes de esta palabra, del sustantivo. Okay, now can you read the second one, please? ¿Puede leer el segundo? This computer is new. This computer is new. Okay. Muy bien. Y al final tenemos esta. This is a computer new.
Pero ¿por qué aquí dice incorrect? Bueno, ya vamos a explicar. En inglés usamos los adjetivos antes del nombre. O para que no nos confundamos, usamos los adjetivos antes del sustantivo. ¿Cuál es el sustantivo? Computer. Y para que no nos confundamos en sí, en inglés usamos los adjetivos antes de lo que vamos a describir, antes del objeto o de la persona que vamos a describir. Siempre se usa antes de el objeto o la persona que vamos a describir, como dice aquí. Es decir, que debemos usar los adjetivos antes de la persona o cosa que queremos describir. Yo les voy a poner un ejemplo en español y ustedes me lo dicen en inglés. Para decir, déjenme ver. Mm, Bien, esa mujer es bonita, un ejemplo. Esa mujer es bonita. ¿Cómo lo dirían Sería, creo que sería That woman is pretty. Is pretty. Yeah, that woman is pretty. E incluso lo usó al final el adjetivo y está bien, está bien. Pero hay otra forma de decirlo, que sería, that is Como la a, canción. a pretty woman, Ajá. o that is a beautiful woman, también. Y miren, en esa, el adjetivo yo lo usé antes. Beautiful woman, pretty woman, así. Pero como usted, el ejemplo que usted nos dio, está bien. Eh, She is pretty o that woman is pretty. Está correcto. Bien, ahora veamos por qué. Si vemos el primer ejemplo, dice, this is a new computer. Bien. Ahora veamos, pongamos la atención al segundo. Pay attention to the second one. This computer is new. Pero, ¿qué es lo que cambia? Bien, si le ponemos atención, lo que yo cambié es el sustantivo. Por ejemplo, computer ya no va al final, sino que lo puse al inicio. Ya no dice this is, sino que this computer. Por ejemplo, podemos usar un adjetivo al final cuando estamos usando el verbo to be. Este es el verbo to be, es. Pero aquí como no va el verbo to be, sino que el verbo to be está al inicio, no puedo decir this is a computer new. Miren, esta que está aquí es la misma que está aquí la primera. Pero lo único que yo cambié fue que el adjetivo lo puse al final. Aquí dice, this is a new computer. Y aquí, this is a computer new. Esto es lo incorrecto. Esto es lo incorrecto. Pero ¿por qué la que está en medio sí es correcta? Aún no entiendo, pueden preguntarse. Pero es porque aquí está el verbo to be. Es cuando el verbo, podemos usar un adjetivo después del verbo to be. Veamos otros ejemplos. Antes que avancemos con esto, no sé si tienen aún se les hace un poco confuso esa diferencia, porque lo vamos a seguir practicando con ejemplos, pero me gustaría saber si tienen alguna idea o ha quedado un poco confusa la explicación. No sé si se ha entendido un poco, porque yo sé que puede ser un poco confuso, pero no sé para ustedes si ya lo entendieron o nada, aún nada. No hay problema si no se ha entendido. Va Lo puedo explicando bien, teacher. Ok, ¿Se entiende? muy bien. Sí, ¿verdad? Porque la idea es de que se entienda, no solo por salir del compromiso. Bien, veamos esto. Ya tenemos, vamos a usar estos dos, this and that, que están en singular y ya sabemos qué significa. Incluso aquí yo puse su significado, miren. Bien.
Okay, we are going to read the first example. Y es parecido, este es el mismo. This is a new, okay. This is my new computer. This is my new computer. Miren, el adjetivo está antes de lo que estoy describiendo. En esto también. This is a big house. This is a big house. This is a big house. Está antes de lo que estoy describiendo, o sea, la casa. Aquí en este caso estoy describiendo a la casa. Ya sabemos qué significa this, este o esta, cuando nos referimos a algo que está cerca. Luego, unos ejemplos con that. That. That is a great car. Si observamos, el adjetivo está antes de lo que estoy describiendo. ¿Qué es lo que estoy describiendo? El carro. That is a great car. And the last one. That is an expensive restaurant. Esta palabra no se dice restaurant, así tal como está escrita, sino que restaurant. Restaurant. That is an expensive restaurant. Miren, el adjetivo expensive está antes de esto que estoy describiendo, que es el restaurante. Y en español sería como, ese es un carro genial. Ese es un restaurante costoso, ¿verdad? O caro. Y los adjetivos en español siempre van al final. Pero en inglés se usan antes de lo que estoy describiendo, antes de la persona que voy a describir, antes del objeto o animal que voy a describir. Pero ¿por qué a veces se usan al final, como en el caso, en el ejemplo que nos dieron aquí, que alguien dijo, that woman is pretty. That woman is pretty. El adjetivo está al final. Pero es porque al final estaba el verbo to be. Él usó el verbo to be al final. Y vamos a hacer un ejemplo con ese. Bien. Aquí. Él dijo, that woman is pretty. Este es el adjetivo, el que está en rojo. Bien. Ahora, hay otra forma de hacer esta oración. ¿Cuál sería? Ujú. ¿Alguna idea? That woman is pretty. Veamos. That. No sé por qué va atrás. That is a pretty woman. Así. Y ahora el adjetivo está aquí. Pero ¿qué es lo que cambié? ¿O qué es lo que hice? Bueno, lo único que hice, miren, pasé el verbo to be al inicio. Al inicio. Y luego puse pretty woman, así. Pretty woman. O sea, esto lo pasé al final. Así. No sé si se entiende de esa forma en la que hemos puesto estos ejemplos. Podemos hacer otro. Bien sencillo, por ejemplo. That house is big. Con adjetivos bien conocidos. Ahora, de acuerdo al ejemplo que hicimos al inicio, hagan ustedes este. ¿Cómo harían este? That house is big. Para poner el adjetivo antes del sustantivo, que en este caso es la casa. That is a big house. Así de sencillo. That is a big house.
y el adjetivo quedó antes del del sustantivo, ¿verdad? Que en este caso es casa. ¿Y qué fue lo único que cambiamos? Bueno, en sí solo pasé el verbo to be al inicio. Ya no dije that house, sino que ahora that is. Y cuando digo that is, el adjetivo va a ir antes de lo que voy a describir. Y en este caso está al final porque aquí está el verbo to be. Y después del verbo to be, sí puedo usar un adjetivo. Pero aquí no está, miren. No puedo decir that is a house big. No tiene sentido. Aquí sí no puede ir al final. Si lo quiero usar aquí. Esto sí es un error. That is a house big. No tiene sentido. Porque aquí está adelante de lo que estoy describiendo y debe de ir antes de lo que estoy describiendo. Bien, hagamos otros ejemplos. Veamos. Sencillos también, pero hagámoslos así con este. Ok. This classroom, vamos a escribir. This classroom is small. Bien, este salón, ¿verdad? Es pequeño, es pequeño. Ahora, alguien, aparte de la persona que hizo alguien más puede hacer esta oración usando el adjetivo ya que no vaya al final. ¿Cómo lo haría? This classroom is small. Ahora, ¿cómo sería? Veamos esto de arriba, miren, para guiarnos. Sería this is small. This is a small A small. Ujú, A small ujú. ¿Y luego? classroom. Classroom. Classroom, ok. Classroom. Very good. Y miren, aquí está. Eso puede confundir un poco pero en la clase nos han dicho de que los adjetivos siempre se usan antes del sustantivo o antes de lo que estoy describiendo, del objeto que estoy describiendo. Pero ¿y por qué en algunos ejemplos está al final? Miren como este. This classroom is small. ¿Por qué? Porque aquí está el verbo to be. Is small. Is small. Pero aquí no está ni el verbo to be, sino que está al inicio. This is a small classroom. Ahí sí. Bien, de acuerdo a estos ejemplos, para que vayamos viendo los demás, no sé si hay alguna duda. Si se va entendiendo un poco. Hagamos otro. Sí se entiende. Ujú, ok. Pero siempre veo que los mismos me dicen que sí, ¿verdad? Pero no sé si los demás, eh, como le van viendo a Antonio, sí. Sí. Ok. ¿Y Vane? Sí, Ok. Elvis. yes, teacher. Ok. ¿Y César? Todo bien. Ok. Isabela. Sí, sí estoy entendiendo, solo disculpe que ahorita no puedo participar, pero sí estoy pendiente. No, sí, está bueno, está bien. No se preocupe. ¿Y Carmen? Sí, sí estoy entendiendo. Está costando un poquito, pero es cuestión de práctica. Ajá, bien, sí. Sí, por eso estoy haciendo varios ejemplos, ¿verdad? Porque veo que hay algunos que yo creo que hasta ya lo sabían, creo.
Bien. Ivonne. Sí, teacher. Sí entiendo. Entré Ok. un poquito tarde, pero igual me puse al tanto de lo que está hablando. Ah, bien, bien. Ok. Bien, Carmen. Vamos a hacer un ejemplo y no sé si le gustaría participar. Y lo vamos a hacer bien fácil porque así es como debemos de comenzar. Y vamos a usar Ay, un adjetivo que es bien conocido. Incluso usted me puede dar un adjetivo, uno que ya se sepa. Un adjetivo. Ese puede ser, recordemos, todo aquello que describe un objeto o una persona. Ese es un adjetivo. ¿Se sabe alguno? ya me agarró en curva, teacher. Puede ser. mm, Va, usamos pretty. ajá, Es pretty. Piénsalo en español y luego vemos cómo es en inglés. Algo que describa a una persona o algún objeto, algún lugar, cositas así. Y ahí ya se sabe mucho, creo yo. Lo que pasa es que a veces no nos recordamos. Podemos pensar en limpio. Limpio es un adjetivo. Clean se dice clean. Ahora, ujú, en español piense otro. Por ejemplo, mm, enojado podría ser. bien, enojado. Ahora, ¿cómo se dice enojado en inglés? ¿Tiene alguna idea? Es No lo recuerdo. angry. Es angry, ¿verdad? Ya. Angry, Tenía ajá. la noción. Sí. Y a veces confundimos angry con hungry. Hungry es hambriento, ¿verdad? Es hambre, Hungry. ¿verdad? Ajá. Hambre, hungry. Pero ya cambia la pronunciación. Angry. Angry es enojado. Ahora vamos a hacer una oración con angry. Y yo puedo decir, um, vamos a usarlo con estos. Ujú. That boy is angry. ¿Sabe qué significa boy? Chico. Ok, ujú. Bien. That boy is angry. Este es el adjetivo. Pero ahora lo vamos a hacer de otra manera. Lo vamos a hacer de otra manera. Vamos a borrar unas oraciones para hacer espacio. Bien. Esto vamos a separar. Bien. That boy is angry. Ahora bien, Carmen, ¿cómo haría usted esta oración ya cuando el adjetivo no debe de ir al final, sino que debe de ir antes de lo que estoy describiendo, que en este caso va a ser al chico o al niño? Veamos este ejemplo. Sigamos este ejemplo. Obviamente sí van a cambiar las palabras, pero la estructura, sigamos la estructura. ¿Qué es lo que va primero? Bien, veamos este ejemplo. This classroom is small. Bien, aquí está el adjetivo. Y aquí es lo mismo. This, empiezo igual. This. Pero lo único que cambió fue que el verbo to be ya no lo escribí al final, sino que al inicio. Ahora ya no dice this classroom, sino que ahora dice this is. This is. Y luego solo puse small classroom. El adjetivo antes de esta palabra. Y aquí sería casi igual. ¿Cómo Sería comenzaría? that That it's eso. angry boys. Ujú. Ok. An angry boy. Perfect. Muy bien. Y está correcta. El adjetivo ya está antes. Y así de fácil. That is an angry boy. Bien. Ahora sí tenemos la idea, ¿verdad? Supongo. Sí, la idea sí. Lo que pasa es que como todavía estoy pensando en español, Ujú.
Me Sí. cuesta con esas palabritas. Ejemplo, ahí el is y luego el and, o cuando se usa nada más el a. Entonces eso es lo que me Ah, cuesta. sí, correcto. Eso es otra cosa, porque aquí, ese es otro tema que se ve en el básico uno, ¿verdad? Pero yo creo que algunos aquí ya saben cuál es la diferencia de a y and, ¿verdad? Que a se usa cuando la palabra que le sigue comienza con una consonante, pero en este caso es and porque la palabra que le sigue comienza con una vocal. Es la vocal. Ajá, Ok. ahora sí. Ajá. Por Sí, ejemplo, hoy sí. ujú, si yo digo una casa, voy a decir a house. Pero si yo digo una manzana, an apple. ¿Por qué? Porque esta palabra que sigue está con una vocal, entonces sonaría raro decir a apple, suena raro, entonces por eso, an apple. Y cuando la palabra que le sigue es una consonante, solo la A, así nada más. Eso es bien sencillo, no es muy difícil. Bien, entonces, vamos a seguir con estos. Bueno, ya leímos esos. Esta, this and that. Su significado, this significa este o esta, that significa eso o esa, aquello o aquella, ¿verdad? Como ustedes lo quieran interpretar, no es como que una obligación decirlo solo de una forma. Ahora tenemos este ejemplo, siempre con this. Es alguien que está cerca de un objeto y dice, this is an impressive planet. This is an impressive planet. Bien, impressive planet. Está antes de lo que estoy describiendo. Pero en la segunda dice, this planet is impressive. ¿Por qué? Bueno, ya cambié la oración, ¿verdad? Aquí está el verbo to be, por eso puedo escribir el adjetivo al final. This planet is impressive. Pero aquí en la primera, por obligación, debe ir antes. Then we have this picture. And according to this picture, we have these examples. Tenemos esta imagen y de acuerdo a eso tenemos los ejemplos. El niño dice, y se ve que está retirado, no está ni tocando el carro y dice, that is a tiny car. ¿Se recuerdan qué es tiny? Pequeñito. Es pequeñito. Ajá, algo pequeñito, ¿verdad? Ujú. Muchos lo traducen como algo así bien diminuto, pero es algo como, por decirlo así, algo bien pequeñito. Bien, el niño dice, that is a tiny car. Pero también puede decir, that car is tiny. That car. Pero es que cambié la estructura de la oración. Y por eso es que es correcta, ¿verdad? Miren, aquí dice that is. Pero aquí no dice that is, sino que aquí comienza ya con that car. That car. Y es como que haya pasado la palabra car al inicio y luego is al final. Así de esa forma. That is a tiny car. Y luego that car is tiny. La más fácil es esta, miren. Esta que está aquí. Porque tiene una estructura parecida al español. Si yo digo, ese carro es pequeño. Y le empiezo a traducir. Ese carro es pequeño. Por eso es bien fácil. Si yo digo, este planeta es impresionante. This planeta, is impresionante. Esta estructura es bien sencilla. Pero luego nos podemos encontrar con esta que es un poquito, no confusa, sino que al ver las dos pueden confundir cuál es la correcta y por qué es que está así. Entonces, por eso que lo he explicado de esa forma. Ahora, pero recordemos, el verbo to be, el adjetivo puede ir al final solamente cuando el verbo to be está antes. So we can use an adjective at the end of a sentence when the verb to be is before the adjective. Por ejemplo, tenemos these and those. Ya sabemos que es plural. Y significa
estas o estos. Hablamos de cosas cuando están cercas. Y those significa esos o esas. O aquellos o aquellas. De esa forma. Okay. In this case, I want that some of you help me out reading these examples, please. Alguno me puede ayudar a leerlos. Estos dos en sí. Pero primero este. Antonio. Hola. ¿Me podría ayudar con... This, ajá. Adelante. these are annoying people. Bien, bien, bien. Ahora veamos. Él dijo, these are annoying people. Está bien. Miren, annoying es como algo molesto. Algo, en este caso estamos describiendo a las personas. A estas personas, como cuando tenemos un grupo de personas a la par o cerca de nosotros y decimos, these are annoying people. Pero también lo puedo cambiar y decir, these people are annoying. Y el adjetivo va al final. ¿Y qué es lo que cambia en sí? Bueno, solo are annoying lo puse al final y luego people lo pasé al inicio. Iba a decir, these people are annoying. Okay, now can you read the second example, please? ¿Puede leer el segundo ejemplo? These are Interesting. interesting. Bien, bien, ya lo vamos a Books. escuchar. Ya vamos a escuchar esa palabra para que la practiquemos. Interesting. Bien, pongamos atención para que nos practiquemos. Interesting. 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 Bien, lo puede leer así, mire. Interesting. Un ejemplo. Este es un ejemplo. Así, tal y cual está escrita aquí, la puede leer. Interesting. ¿Sí se alcanza a ver bien? Sí, se alcanza a ver. Bien, ahora, ¿podría repetirla, Antonio? Así como está escrita. These are interesting books. Books. Correcto, correcto. Correcto. Pero el acento es interesting. Yo escuché que le dijo interesting, pero es in. El acento es ahí, interesting. Bien. Interesting. Ujú. Así como está escrita aquí. Interesting. Sí, la está pronunciando bien, solo el acento que escucho que lo dice interesting, pero es al inicio, interesting, porque si lo escuchamos ya vamos a ver. Interesting. Interesting, ahí lo hace al inicio, ahí lleva el acento. Interesting. Interesting, solo es de estarlo repitiendo para que se quede. Pero ahora sí, en cuanto a la pronunciación, sí, ¿verdad? Ok, está bien. No sé si tiene duda en cuanto a la pronunciación. Vamos a seguir ahí. Ajá, Interesting. sí, como Interesting. correcto, así. Correcto, así es. Perfecto. Interesting. Ahora, these are interesting books. These are interesting books. Bueno, y es en plural, miren, porque estamos diciendo estos libros son interesantes. Pero si nos fijamos, como el verbo to be no está al final, sino que está al inicio, these are interesting books. Ahora, no sé si alguien me puede ayudar a hacer esta oración, esta que dice, these are interesting books, usando el adjetivo al fin.
Hola, ¿sí me escuchan? Sí se escucha. Ah, ok, ok. Es que vi que estaba como desactivado el micrófono. Bien, ¿alguien me puede ayudar con esta oración que dice, these are interesting books, pero haciéndola usando el adjetivo al final? Usando el adjetivo al final. These books are interesting. Correcto, correcto. Muy bien, Elvis. En este caso, ¿qué fue lo que hizo Elvis? Fue, ¿verdad? Sí. Yes, teacher. Ok, ok. Ok. ¿Qué fue lo que hizo él? Bueno, solo dijo, these books are interesting. ¿Qué fue lo que hizo? Books lo pasó al inicio. Y luego eso fue todo, porque are interesting ya no lo movió ni nada. Solo books lo pasó al inicio. Iba a decir, these books are interesting. Y ya. Ya esto no lo movió. Esto no lo movió para nada. Así. Ahora veamos estos otros. Ya sería con those, que ya significa en plural, es siempre en plural, ¿verdad? Pero son de cosas que están alejadas. Ok. Those are good parents. Those are good parents. Es como decir, esos son buenos papás o buenos padres. Those are good parents. O those parents, pasamos esto al inicio. Aquí. Those parents are good. Así. Y el adjetivo queda al final. Okay, now somebody else can help me out and read this example, the last one, please. El último ejemplo, ¿pueden ayudarme a leerlo? Those are fantastic pictures. Okay, very good. Those are fantastic pictures. Those are fantastic pictures. Miren el adjetivo antes de las cosas que estoy describiendo, que en este caso son las fotos. O sí, fotos o imágenes. Fotos, mejor dicho. Those are fantastic pictures. Ahora bien, quien leyó la oración podría hacer la oración, pero usando el adjetivo al final. Those pictures are fantastic. Ok, así de sencillo. ¿Qué fue lo que hizo? Solo pasó la palabra pictures al inicio. Those pictures. Y luego are fantastic. Tal y como está. No se movió. Those pictures are fantastic. Bien. Y me he enfocado bastante en explicar eso de esa forma para que no existan dudas de que, bueno, siempre nos han dicho que los adjetivos se usan al final de la oración, pero porque a veces se usan antes, perdón, se usan antes de lo que voy a describir, antes de la persona u objeto que voy a describir, pero porque a veces lo veo al final. Muchos se pueden preguntar, ¿por qué? No entiendo, o eso es confuso. Y es por esa razón, porque después del verbo to be, sí puedo usar un adjetivo. Pero si no está el verbo to be, no, nunca. Aquí tenemos estas imágenes. Y la primera dice, this. ¿Qué dijimos que significaba esta palabra? This. Estos o Estos. estas. Correcto, muy bien. Estos o estas. Y si yo digo, these are lovely babies. These are lovely babies. Estos bebés son como cariñosos o amorosos. These are lovely babies. Pero puedo cambiarlo. Miren, puedo pasar babies al inicio. Así, aquí. These babies are lovely. Tal y como está aquí. Y are lovely lo paso al final. Are lovely. Aquí está el adjetivo. ¿Pero por qué? Bueno, aquí está el verbo to be. Are.
are es el verbo to be. Bien, aquí tenemos otro. Those are wild animals. Do you remember or do you know what does it mean? ¿Saben qué significa esta palabra wild? Salvajes. Ajá, bien, salvaje. Eso significa. Ahora, dice aquí, esos, porque eso significa aquellos, aquellas, esos o esas. Esos animales son salvajes. Those are wild animals. Pero lo puedo hacer usando el adjetivo al final. Solo animals lo paso al inicio. Y voy a decir, those animals are wild. Y esto solo lo paso al final. Are wild. ¿Y por qué está el adjetivo al final? Porque aquí está el verbo to be. Are wild. Bien. Y luego tenemos otros ejemplos ya para terminar y luego vamos a hacer como unos ejercicios de práctica. Plural. En plural se usa those and these, estos dos. But I want that some of you help me read these examples. Pero quiero que ustedes los lean. Por ejemplo, vamos a ver. Los primeros que van a participar van a ser César, ¿está? Sí. Ok, usted va a ser el primero, Elvis el segundo. Y déjame ver. No sé si, sí, Antonio, ¿sí está? Sí, estoy. Ok, usted va a ser el tercero. Y déjeme ver si hay otro. Bien. Vamos a poner ok, Vane, ¿sí está? Sí. Ok, esta va a ser la última. Ok, ¿quién es el primero? Puede comenzar con este. Okay. Those are difficult exams. Ok, those are difficult exams. Ujú, exams. Muy bien. Those are difficult exams. Y quiere decir, eh, esos exámenes son difíciles. Ahora, Elvis, ¿puede leer el segundo? These exams are difficult. Muy bien, ahora la hice ya usando el adjetivo al final. These exams are difficult. ¿Qué fue lo que cambié? Bueno, exams lo pasé aquí al inicio y are difficult al final. Así. Así de sencillo. Ahora, Antonio, ¿puede leer el tercero? Está fácil. This is a good movie. This is a good movie. All right. Very good. ¿Y qué estoy diciendo aquí con esta oración, Antonio? ¿Cómo le entiende usted? Eh, esta película es buena. Sí, sí, correcto. ¿Esta película es buena o es una buena película? Sí. Así lo podemos interpretar y está bien. Ok. Y, Vane, ¿podría leer el último? That movie is good. Ujú, that movie is good. ¿Y qué fue lo que pasó aquí? El adjetivo ya está al final. Pero movie lo pasé al inicio. Y la frase is good lo pasé al final. Así. Solo que aquí ya no es necesario poner el ya no. Solo that movie is good. Porque sonaría raro si digo that movie is a good. No, ¿verdad? Solo that movie is good. Bien. ¿Alguna pregunta o algo que se sienta confuso? No, no importa, miren, no importa si no han entendido. Yo lo puedo volver a explicar y hacemos ejercicios así para que se vaya entendiendo poco a poco. Así. Luego hacemos unos ejercicios. Están en español y lo que vamos a hacer es de que vamos a hacerlos en inglés. Y va a empezar Ivonne.
podría empezar a hacer hacer el primero. Yo escribí los adjetivos aquí, miren. Aquí tienen los adjetivos, solo ustedes lo que van a hacer es hacerla en inglés. Hacer la estructura. El adjetivo aquí está. Uno de estos puede ser. Y veamos qué dice. Let's read the first one. Esas son películas de miedo. Those are movies of scary. Perdón, no le escuché. Those are movies of scary. Fíjese que no le escucho bien, se escucha como un ruido cuando usted habla. ¿Ahora? Sí, sí se oye bien. Those are movies of scary. Okay, those are movies. Así, ¿verdad? Así me dijo. Sí. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ahora, lo vamos a señalar aquí para que sepamos lo cual es la que está en inglés. Bien. La oración al inicio está bien. Those are. Those are. Está bien. Pero está muy como la hemos traducido del español al inglés, palabra por palabra, por ejemplo. Those are, esas son movies, películas of de scary, de miedo. Así que no es así. Pero siempre usted la va a hacer, pero ya vamos a ver cómo. Le voy a quitar esto de off. Y de acuerdo a todo lo que hemos estado diciendo, el adjetivo a dónde debe de ir. Este es el adjetivo, scary. Pero ¿está segura que ahí está bien al final? ¿O debe ir al inicio, debe ir antes o al final? Before movies, teacher. Before movies. Bien, alguien dice que debe de ir before movies, antes de la palabra movie. Así. Those are scary movies. Ahora sí. Bien, Ivonne. En este caso, ahora sí sí se entendió. ¿O hay alguna duda? Ahora sí me quedó claro. Ok. Ok, those are scary movies. Ajá. Porque el adjetivo, como habíamos mencionado, siempre va antes de lo que yo estoy describiendo, que en este caso es, ¿verdad? Las películas de miedo. Por ejemplo, hay una película que se llama Scary Movie, así se llama. Scary Movie, entonces el adjetivo va antes, ¿verdad? Scary Movie. Un clásico. Un clásico, cabal. Y ahora la segunda. Veamos. Esa es una fiesta genial. Esa es una fiesta genial. Por ejemplo, lo voy a hacer César. That is a great party. Ajá, bien. That is a great party. Bien, sí, está bien, correcto. Si se fijan, él usó el adjetivo antes de la fiesta, ¿verdad? Que es lo que estamos describiendo, la fiesta. That is a great party. Bien. Ahora, bien. Elvis, ¿cómo haría la tercera? Hola, está por aquí. Ah, sí. Elvis está conectado.
Bien, no sé si está. No sé si a Vane le gustaría participar aquí en esta. Bien, aquí miren, no le puse el, el acento, pero estamos hablando de un bebé, porque aquí dice bebé. Estamos hablando de un bebé. Dice, el bebé es muy joven. ¿Cómo haría esa That, oración? that is a young baby. Sí, está bien. That is a young baby. Perfecto. Incluso fíjense que la oración no era así. That is a young baby. Porque no lleva el that, sino que debió haber sido the baby is young. Pero tal y como la hizo es correcta y si, un ejemplo, si usted la quiere interpretar de esa forma, está correcta, no hay ningún problema. That is a young baby. Y está bien incluso porque el adjetivo lo usó antes de lo que estamos describiendo, que es el bebé. Perfecto. Ahora, Pero esta hay dice, otra, disculpe, teacher, hay otra manera, bueno, yo creo que hay una mejor, ujú, creo, no sé, ajá, sería The baby is very young. ujú, sí, sí, como lo dije, ¿verdad? The baby is very young, que es tal cual y como debió haber sido aquí. The baby is very young, pero ella usó el that. Y está bien, es como decir, ese es un bebé joven. Al final es casi lo mismo, ¿verdad? Es como, es casi lo mismo. Bueno, yo sí lo veo. Pero es que Pero bebé como, joven, o sea, se escucha raro. ah, sí, sí, Con bebé joven. en cuanto a eso, ¿verdad? En cuanto a eso, sí. Sí, es cierto. Pero aquí lo que estamos usando es el adjetivo. El adjetivo, ¿verdad? Es cierto, tienes razón, pero no, a ver, como un bebé joven. Por ejemplo, cambiémosle, el bebé es muy bonito, la vamos a poner, para cambiar, es muy bonito. Aquí, ¿qué adjetivo usarían ustedes? Pretty. Em, Pretty normalmente es como, se usa con O a beautiful baby. beautiful, ajá, that is a beautiful baby, o también cute, que a veces se usa así con los niños, cute. Pero también beautiful, that's a beautiful baby. También es correcto al final, o sea, no tiene nada de malo. Pero pretty sí es más común usado cuando se refiere a alguien a mujeres. Ok. Ajá, pretty, sí. Pretty, por ejemplo, si alguien le dice a un hombre, pero que como el bebé no especificamos si era mujer o hombre, ¿verdad? Pero si nos estamos refiriendo a un hombre, es raro decir he is pretty. Nunca he escuchado eso. Nunca. He is pretty. No. O he is beautiful. Tampoco, ¿verdad? Sería No, no. más handsome, ¿verdad? Handsome, ajá, handsome, correcto. Handsome. O attractive, ya es otra palabra más diferente. Vale, tenemos esta. Este es un vestido genial, dice aquí. Este es un vestido genial. Aquí está el adjetivo. Este es un vestido genial. ¿Cómo harían esta? Aquí es This el is adjetivo. This is. a cool dress. ¿Cómo? Al final no la escuché. Sería this is a cool dress. Dress. Sí, correcto, dress. Pero no capto muy bien cuál es el adjetivo que está usando. Cool. Ah, ya, cool. Así, ¿verdad? Sí. Ah, This ok, is a ok. cool dress. This is a cool dress. Sí, está bien, está bien. Ajá, yo como lo había escrito, aquí había escrito nice, por si querían usar nice, pero igual, está bien, no quiere decir que esté mal.
This is a cool dress. Este es un adjetivo que está describiendo que el vestido es genial, ¿verdad? Cool. Y miren, lo usó antes de lo que estoy describiendo, que es el vestido. This is a cool dress. Y si yo quiero decir, lo quiero cambiar y poner dress al inicio y lo borro aquí, también es correcto. This dress is cool. El adjetivo está al final. ¿Por qué? Ah, porque aquí está el verbo to be. Entonces, puedo usar un adjetivo después del verbo to be. Otro. Esta es una pelota pequeña. Pelota puede decirlo como ball. Así, ball. Ball. Esta es una pelota o bola pequeña. This is a small ball. Ujú. This is a small ball. Okay. This is small ball. Si se fijan, el adjetivo está antes de lo que estoy describiendo. ¿Qué es? La pelota. Si yo quiero, puedo poner ball al inicio. This ball. Y lo demás así lo dejo. Es small. This ball is small. O, como lo dijo él, this is a small ball. This is a small ball. Ah, ok, yo creo que eso es lo mismo. Sí, eso es lo mismo. Y la última, que este es un adjetivo también porque cuando hablamos de formas, como de formas como square, que eso es cuadradas, square, square, es un adjetivo también. Los colores son adjetivos también porque describen cosas. Incluso aquí lo vamos a poner, esas ventanas son amarillas, le vamos a poner. Amarillas, que es yellow, ¿verdad? En inglés, pero sería amarillas. Bien, yellow. Los colores son adjetivos porque describen objetos. Describen objetos. Si yo digo, ese carro es azul, yo lo voy a decir en inglés. That is a blue car. That is a blue car. O that car is blue. Estoy describiendo al carro con ese adjetivo. Entonces los colores son adjetivos. Se denominan adjetivos también los colores. Ahora, estas ventanas son amarillas. ¿Cómo lo harían ustedes en inglés? Those windows are yellow. Ah, ok. Ujú. Windows are yellow. Are yellow. Ujú. Correcto. Y si se fijan, el adjetivo está al final. Está correcto porque miren, aquí está el verbo to be. Después del verbo to be puedo usar un adjetivo. En este caso un color, yellow, pero los colores son denominados como adjetivos también. Pude haber dicho, those are yellow windows. Así. Windows. Pude haberlo dicho así. Those are yellow windows. El adjetivo antes de lo que estoy describiendo. Pero se escuchaba mejor, en realidad se escucha mejor. Those windows are yellow. Se escuchan mejor. La oración se escucha mejor. Those windows are yellow. Bien. Ahora, sí se entendió esta estructura que estuvimos usando con estas palabritas these, that, these and those. ¿Sí se entendió? Sí se entiende. Solo una Ujú. Aquí consulta, era teacher. this. Diga, diga. Yo me confundí un Ajá. poquito. No, eso le iba a decir. Del this, Ah, ok. que si This, ajá, podíamos, aquí sería this. podíamos utilizar el this y también el those. Mire de que al final esto no altera como la oración en sí.
pero para el contexto de una conversación sí lo puede alterar y puede sonar raro. Un ejemplo, usted está alejado de una casa. Este es un ejemplo. Está alejado de una casa y utiliza esta, eso va a sonar raro. Si dice, these windows are yellow, pero la otra persona se va a sentir rara la oración porque está hablando de algo como que tiene cerca y no está cerca, sino que está lejos. Aquí no había ningún problema, pero me entiende que en una conversación y depende del contexto en el que estén, en el ambiente en el que estén, si usted usa una o la otra, eso va a depender del contexto de la oración, como el ejemplo que le puse. Si está alejado de un lugar y utiliza esta, la oración va a sonar rara. Incluso en español sonaría rara. Si, imaginémonos, estoy lejos de un restaurante y digo, este restaurante es muy caro. ¿Y por qué digo este? No estoy cerca de él. Nosotros usamos la palabra ese como que está lejos, ¿verdad? O me estoy refiriendo a aquel, ¿verdad? Incluso hasta en español. No sé si me entienden la idea. Sí, sí, está bien. Ujú. Sí, incluso hasta en español yo le escucharía raro decir este restaurante. Bueno, me estoy refiriendo mejor, quieres decir, aquel o ese. Entonces lo mismo en inglés. No sonaría bien decir this si estoy como tal vez alejado, no estoy cerca de él. Lo ideal sería those o that. Todo eso depende. Eso depende del contexto de la conversación. Y alguien más me dijo que le había quedado una duda en qué fue. Yo era lo mismo del this y el do, pero ya lo aclaró. Gracias. Ok. Ajá, sí. Pero me imagino que este, ¿verdad? Y este otro. Así, estos dos, ¿verdad? Sí, es que como lo había escrito con those, entonces Ujú. ahí era donde me estaba confundiendo. Sí, sí, sí. Sí, es cierto. Como les digo, aquí no podría alterar nada porque es una oración, ¿verdad? Era un ejemplo. Pero sí, ella en una, digamos, en una conversación sí sonaría raro. Y entonces por eso es bueno saber la diferencia. Incluso en oraciones así es bueno hacerlo tal cual y está aquí para que lo vayamos practicando. No sé si hay alguna otra pregunta. Ok, entonces solo yo creo que no sé si de los que al menos los que están aquí conectados, solo recordarles de que deben avanzar, ¿verdad? En la plataforma. Si sienten que ya casi terminan y ya tienen tiempo de hacer el examen, me pueden escribir para yo habilitarlo. Así para que lo vayan haciendo antes de que se acabe el tiempo límite que tenemos. Okay, but that would be all for today, and thank you so much for your attention and time again. And I'll see you next week, okay? Nos vemos entonces hasta la siguiente semana. That would be on Tuesday, hasta el martes. And have a good night and take care. Good night. Good Have night. a Bye bye. nice Bye weekend. Bye, teacher. Good night. night. Bye bye.